era importante dar continuidad a algo que hablamos el primer día, cuando vine precisamente a presentarme con ustedes, que era que tuviéramos un conversatorio, un diálogo a partir de una presentación sobre el vínculo entre planificación y derechos humanos. Este es un tema que a mí me gustaría empezar a introducir como un enfoque que tal vez algunos de ustedes conocen, pero probablemente no todo el mundo, sobre de qué manera podemos encontrar vinculación entre los derechos humanos y la planificación. Este tema a nivel de gobierno implica que existen, como probablemente han escuchado, los 3 pactos de gobierno: el pacto contra el hambre, el pacto fiscal, el pacto por la seguridad, la paz, la seguridad y la justicia. Se habla además de 5 áreas de incidencia pública. Esos 3 pactos serían como grandes compromisos, pero aparte hay 5 áreas de incidencia pública. Repite seguridad y justicia, repite ordenamiento fiscal y crecimiento económico, pero se adicionan desarrollo rural, desarrollo social e infraestructura. Y el presidente ha dicho que hay 2 grandes temas transversales que toda la ejecución pública del Estado debería estar, digamos, tomando en consideración: el tema de la transparencia y de cómo lograr una ejecución más transparente de los presupuestos públicos, y el tema de los derechos humanos. Todo el Estado está comprometido con el respeto, promoción y, digamos, defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese marco de esa visión transversal que a nosotros como CEGEPLAN nos toca de alguna manera vigilar en el proceso, pues nos interesaría empezar una reflexión al interior de CEGEPLAN sobre cómo nosotros podemos ver derechos humanos desde la planificación, y como van a ver es desde la planificación y obviamente las políticas públicas. Nos acompañan, para que tengan información, 2 compañeras acá adelante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OACNUD, quienes gentilmente han manifestado que podrían participar acá y están en calidad de audiencia como ustedes, así que también van a hacer preguntas y dudas. Hay un consenso de Naciones Unidas de hace varios años, tal vez unos 7 años, sobre cómo ver el enfoque de los derechos humanos en el desarrollo y en la programación en general del trabajo y cooperación. Parte de algunas ideas que están acá, en parte es inspirado en eso, pero como ustedes saben, yo fui funcionario de Naciones Unidas muchos años y algunos tuvimos un camino un poco diferente de lo que es el llamado consenso, y esto también lo refleja de alguna manera. Posteriormente vamos a tener más espacio para dialogar, pero este es un primer momento para empezar esta conversación. Ok. El subtítulo está ahí capciosamente, ¿no? Un matrimonio necesario. Y para todos los que tenemos años de estar casados, sabemos que un matrimonio es un buen momento y hay momentos difíciles también, ¿okay? Entonces este es un matrimonio necesario, pero como todos los matrimonios, un matrimonio con algunas dificultades, ¿okay? Y eso es lo que vamos a ver también en la presentación. No todo es perfecto en este matrimonio entre planificación y derechos humanos, ¿okay? Yo quiero empezar por 5 o 6 láminas, tratando de introducir algunos elementos de historia, porque hay algo que hay que entender muy bien. Aunque los derechos humanos sean normas taxativas, definidas internacionalmente y apropiadas en la mayor parte de países a través de las constituciones de la República, como en el caso de nuestro país, ¿no? Sin embargo, los derechos humanos son producto de una evolución histórica de la humanidad, ¿okay? Entonces hay que entender que estamos hablando al igual que la planificación. La planificación es un tema que no se debatía en el siglo XVIII, ¿okay? Empezamos a hablar de planificación en el siglo XX en primer lugar, ¿okay? Entonces las categorías existen, pero tienen una historia, y toda palabra, todo concepto tiene una historia, y los derechos humanos tienen una historia. Pero hay que empezar por decir, digamos, en términos de los derechos humanos, de dónde venimos como sociedades humanas. Y hay que decir que la mayor parte de la historia humana ha sido una historia donde la humanidad se ha debatido en la pobreza y la violencia. Tener sociedades prósperas y sociedades pacíficas es una conquista muy reciente de la mayor parte de países del mundo, y como todos sabemos, por nuestro propio país, algunos con muchos desafíos todavía por delante, ¿okay? Pero hoy, una parte de la humanidad, no toda, una parte todavía no mayoritaria de la humanidad puede disfrutar de sociedades que son prósperas y son pacíficas, tienen niveles de violencia relativamente bajos y tienen niveles de pobreza ínfimos.
Bueno, ese es un logro histórico, porque eso que sucedió básicamente de la Segunda Guerra Mundial para acá, o sea que no tiene más de 60, 70 años de existir, no es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es una historia de pobreza y de violencia, ¿okay? Y cómo vencemos la pobreza y cómo vencemos una sociedad violenta es el desafío de toda sociedad, ¿okay? Cómo logramos construir sociedades prósperas y libres de violencia, ¿okay? Ahí está, en términos de Freud, cómo se miraría esto, ¿eh? Eros, Thanatos y civilización. Eros es el hecho de que toda sociedad y todo ser humano busca su reproducción, ¿okay? Thanatos es que todos buscamos no solo reproducirnos, sino sobrevivir, ¿okay? Que es el problema de la muerte. El Thanatos es la muerte en Grecia, ¿no? Eros, la fuerza erótica, el erotismo viene de esa palabra, pero realmente la fuerza de la reproducción, ¿okay? Y la civilización humana se debate, decía, entre esas necesidades de reproducción, ¿okay? Que es la pobreza. Esa es la forma en que se manifiesta el eros a nivel civilizatorio, y la sobrevivencia, que es imponernos a la violencia, poder sobrevivir a pesar de la violencia, ¿okay? Entonces, esa es la historia humana dicha de manera muy compacta. Y bueno, obviamente hemos pasado miles de años tratando de liberarnos de la necesidad, de la pobreza, del hambre sobre todo, y del miedo, porque la violencia, lo terrible es el efecto en nosotros. Todo fenómeno violento provoca en nosotros miedo, es la reacción del Thanatos, de la necesidad de sobrevivir, ¿sí? El hecho de que cuando veamos una situación riesgosa tengamos miedo es porque queremos sobrevivir. Ese es el punto fundamental. El miedo siempre es un buen instinto, pero francamente no podríamos sobrevivir, y no es calidad de vida sobrevivir en una sociedad donde todo el tiempo tenemos miedo, ¿sí? Puede ser que tengamos instintos del miedo, pero no podemos vivir atemorizados. Si vivimos atemorizados, nuestra vida es mísera, ¿okay? Parte de la tragedia de la inseguridad que vivimos hoy a nivel urbano, a nivel social, es tener tanto miedo todo el tiempo. Miedo, obviamente, de morir. Ese es el miedo básico que todos tenemos, ¿okay? Entonces nos hemos pasado miles de años queriendo liberarnos del hambre, de la pobreza y del miedo. Eso ha sido básicamente nuestro devenir como sociedades humanas. Y hace 300 años la cosa empezó a cambiar. Empezamos a pensar que era posible construir sociedades que se liberaran del miedo y se liberaran de la necesidad. El contexto histórico es el siglo XVIII y tiene que ver con algo muy particular. Tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, el surgimiento y el desarrollo del capitalismo, que hace que la productividad del trabajo se eleve enormemente en cuestión de décadas, en cuestión de muy poco tiempo. Hoy hablamos de una revolución tecnológica digital que renueva su tecnología cada año y medio más o menos, totalmente sobre su base. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que somos más productivos con lo que tenemos, ¿okay? Podemos producir más, ¿okay? Y al ser más productivos podemos generar más riqueza a partir de nuestro propio esfuerzo. 8 horas de trabajo hoy nos produce un nivel de bienestar material a una parte de la humanidad que nos garantiza no tener hambre, esencialmente. 8 horas de trabajo. Durante miles de años la humanidad no trabajó 8 horas, trabajó horas de horas de horas, ¿okay? Y el resultado era obvio, moríamos muy jóvenes. Por eso todavía en el mundo rural esto es así. La gente se casaba muy joven, empezaba a tener hijos a los 15 años, ¿okay? Porque la expectativa de vida eran 40 años, 45 años, en el mejor de los casos 50, ¿okay? ¿Cuántas personas hay aquí de más de 40 años? ¿Cuántos somos más de 40? ¿Okay? Somos producto de la prosperidad humana, ¿okay? Hace 100 años no estaríamos aquí, ¿okay? Básicamente, hace 100 años no existiríamos acá. Los que hubieran levantado la mano de un grupo como este no hubieran sido más de 3 o 4, ¿okay? Es así. Entonces, ese es el dato concreto que nos dice hemos avanzado. Pero todo eso empezó, como decía, en el siglo XVIII, cuando el capitalismo se introdujo como sistema económico y empezó a aumentar la productividad. Adam Smith, el gran padre de la economía, del liberalismo económico también, decía: es que descubrimos la máquina de producir riqueza, que es la división del trabajo. Es lo que él decía. Si uno divide el trabajo, uno es 10 veces más productivo. Si alguien hace lo mismo
si uno hace lo mismo repetidamente, alcanza un nivel de especialización que permite elevar la productividad del trabajo. Bueno, estas ideas entraron en el siglo XVIII. Las ideas y la práctica, porque no solamente es un mundo de ideas, es un mundo de hechos sociales. Los hechos sociales fueron eso. Bueno, eso elevó poco a poco la prosperidad de la gente. Y lo segundo, muy importante, es que lo que está abajo, sucedió un fenómeno político paralelo a ese fenómeno económico de incremento de la productividad, que es que a partir de la monarquía constitucional inglesa, que le dijo al rey, la Revolución Naranja que llaman, final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y le dijo: rey, usted está ahí, usted es el Estado, usted lo representa, pero su poder monárquico tiene límites definidos por el Parlamento, que se elige a partir de una cierta constitución política, donde hay electores de ese Parlamento. Entonces vamos a ver que eso obviamente no era una democracia, pero sin embargo eran los indicios o los inicios de un proceso democrático. Y unos 50, 70 años después surgió la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y tanto la Declaración de Independencia de Estados Unidos como la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia anuncian la posibilidad de construir sociedades basadas en la idea de no sentir temor, de no tener miedo al poder, ¿okay? Porque el poder lo logramos amarrar. Thomas Hobbes, uno de los grandes pensadores de esa época, llamaba el Leviatán, el gran monstruo. Era el poder público que invadía la vida de los seres humanos. ¿Y cómo amarramos al Leviatán? Con las leyes, diría Montesquieu, ¿eh? El espíritu de las leyes. Las leyes hacen que el poder público tenga límites, ¿eh? Y mi poder, secretario de Segeplan, tiene muchos límites por eso, ¿eh? Aquí me paro y parece muy poderoso, pero realmente mi poder tiene muchos límites, porque los límites me los impone la ley. Ese es el tema. Entonces, estas dos cosas, la prosperidad material creciente, un fenómeno exponencial de incremento de la riqueza material, más la introducción de las ideas de la transformación política y de la democracia y de los límites al poder, hicieron que empezáramos a soñar con sociedades que eran libres del miedo y libres de la pobreza. Ahí empezó ese proceso. Obviamente no es suficiente lo que se hace ahí, continúa la evolución histórica, y para hacer la historia corta, porque si no me voy década por década en la historia europea y americana y luego tengo que entrar a Asia y la cosa se complica mucho, poco a poco fuimos avanzando de una visión de esa sociedad para una minoría, porque decíamos una sociedad que se libera del miedo y la necesidad. Sí, pero ¿para cuántos? Esa era la pregunta. Sí. La Declaración de los Derechos del Hombre no se llama Declaración de los Derechos del Hombre porque quiere ser genérica, es que quiere ser específica. Solo los hombres propietarios, ¿ve? Solo los hombres que tienen propiedad tienen derechos en la Declaración de los Derechos del Hombre. Hoy lo leemos como una universalidad, como que nos habla a todos, hombres, mujeres, no importa el origen étnico, no importa la religión, pero en la definición original eran derechos del hombre, y el hombre era el sujeto que tenía propiedades, ¿ve? Solo ese pertenecía a lo que se llamaba el tercer estado en los estados generales de Francia. Solo los seres humanos libres que tenían propiedades. Pero fuimos caminando de esa definición restrictiva, definida, de lo que es ciudadanía, de quiénes son ciudadanos, a una definición cada vez más amplia, a lo largo de 250 años. Y el primer avance fue empezar a reconocer derechos para niños, ¿no? Eso es algo interesante. En la historia humana, después de reconocer los derechos del hombre, los primeros derechos que se empiezan a reconocer para algo que sea más que hombres adultos propietarios, es el reconocimiento de ciertos derechos de los niños, que son las leyes laborales inglesas de principios del siglo XIX. La primera gran ley laboral inglesa, que es una ley que tuvo un debate de 10 años en el Parlamento inglés, porque grupos opositores a la ley decían que iba a incrementar la vagancia en Inglaterra, y después se promovieron a mitad del siglo XIX las leyes contra la vagancia. Nosotros tuvimos una ley contra la vagancia en Guatemala a similitud de Inglaterra, pero esa ley que duró 10 años decía solo una cosa: los niños no deben de trabajar más de 12 horas diarias. Eso decía la ley. 10 años en el Parlamento. Y si los opositores dijeron, si los niños trabajan menos de 12 horas van a ver cómo se vuelven vagos.
Ese era el tema. Solo para que veamos el nivel de ciudadanía restringida del cual venimos, de reconocimiento de derechos del cual venimos. Igual, pues, obviamente, como todos ustedes saben, las mujeres, como dicen en una película cubana de los años 80, son iguales que a los hombres hasta cierto punto. Esa era prácticamente, esa es la historia de la humanidad. Hasta que a alguien se le ocurrió que eran iguales, realmente. Y empezamos a promulgar legislación para reconocer algo que hoy nos parece normal, que es que hombres y mujeres pueden participar, por ejemplo, de un ejercicio electoral. Entonces la ciudadanía ha venido ganando en inclusión. Nos hemos movido del mundo de una ciudadanía democrática excluyente a una cada vez más incluyente. Y eso ha sido la evolución de 250 años hasta que llegamos a algo muy importante para la humanidad, año 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a diferencia de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, esta sí es universal. Dice que todos somos iguales en derechos, no importa nuestro sexo, nuestra pertenencia étnica, la religión que profesamos, la ideología que tengamos. Todos somos iguales en dignidad. No hay nadie más que otro. O para decirlo más claro, yo creo que lo dice ahí, no lo dice acá, porque lo tengo más adelante. No hay ciudadanos de segunda clase. No hay ciudadanos de segunda clase. No hay tal cosa de que, mire, usted sí, pero hasta cierto punto es ciudadano y usted no. Usted le tocan menos derechos. No hay tal cosa. La Constitución de la República dice, todo guatemalteco tiene los siguientes derechos. No dice, los de Rataluleu tienen menos, o los quechíes tienen menos, o las mujeres tienen menos. Dice, todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos los siguientes derechos. Obviamente hay restricciones de ley en el ejercicio de los derechos. Los derechos no son libertades ilimitadas. En una convivencia democrática, la libertad implica una responsabilidad y por eso hay límites para esa libertad. Pero todos somos iguales en las libertades. Nadie puede ser más libre que otro, o nadie debería ser más libre que otro para decirle a otro igual. Pero después de la Declaración Universal que hace ese gran... bueno, y otra cosa muy importante, ustedes leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se van a dar cuenta de que no solo habla de los derechos civiles y políticos, empieza a hablar de derechos sociales, de derechos económicos de la población, incluso de derechos culturales, habla de la declaración. Entonces, es la primera vez que entendemos la complejidad del ser humano, de que para liberarse de la necesidad, la pobreza, el hambre y el miedo, necesitamos un reconocimiento de derechos que sea amplio en todo el espectro, que abarque lo civil, lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y de ahí en adelante empezaron a avanzar a nivel internacional diferentes visiones de cómo ir fortaleciendo ese cuerpo que está en la Declaración Universal. El Pacto Teherán, que se llama el de derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres, que empezaron a condicionarse como un elemento fundamental, y es muy importante la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no?, de los años 70, los derechos de la niñez, que terminaron cerrando los años 80, 89, la Convención de los Derechos del Niño, los derechos de los pueblos indígenas y minorías étnicas, que por el momento los leemos en el convenio 169 de la OIT, anomalía que esperamos cambie dentro de pocos años a través de una declaración propiamente de derechos de los pueblos indígenas y minorías étnicas emitida por la Asamblea General, ¿no?, para ser ratificada por los Estados miembros. Guatemala es signatario de todo, o sea, que en Guatemala todo esto es aplicable. Esto no es doctrina internacional que algún día tal vez nosotros apliquemos. No. Estos son leyes nacionales todas, ¿no? Todas son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Hasta que llegamos a algo muy importante que ahí dice Viena 1993. Viena 1993 es el Congreso, o la cumbre realmente, la cumbre mundial de los derechos humanos que existió. La primera vez que se hizo una cumbre mundial solo para hablar de los derechos humanos. ¿Y por qué fue importante Viena? La fecha era crítica, la puse antes, 1993. Viena se da en el espíritu de la caída del muro de Berlín en el año 89. Entonces, el espíritu de Viena
hasta durante todo el periodo de la Guerra Fría, básicamente el mundo de los derechos humanos estaba bastante dividido. Los que estaban del lado occidental, para ponerlo en este lenguaje de la Guerra Fría, creían y defendían los derechos civiles y políticos. Y los que estaban del lado oriental, del otro lado de la cortina de hierro, dirían, del lado occidental, defendían los derechos económicos, sociales y culturales. Y aunque había un acuerdo en Naciones Unidas de que todos esos derechos eran importantes, cada uno se especializaba, para ponerlo de alguna manera, políticamente en unos u otros. Entonces, si ustedes trataban de armar un sindicato en los años 70, eran comunistas. Hoy pueden organizar un sindicato y no necesariamente ser tachados de comunistas. Pero en los años 70 era obligatorio. Quien organiza un sindicato es un comunista, porque los derechos sociales solo los dicen los comunistas. Y, por otro lado, si ustedes iban a un país de régimen, digamos, socialista, orientado o inspirado en el modelo soviético de la época, y decían libertad de expresión, pues eran capitalistas, automáticamente, porque solo los capitalistas defienden la libertad de expresión. Era un mundo. Viena dice, se acabó esa historia, cayó el muro de Berlín, los derechos son todos. Y nadie es comunista por pedir derechos sociales y nadie es capitalista por pedir la libertad de expresión. Somos seres humanos y necesitamos tanto los derechos sociales como los derechos políticos. Un ser humano, para ser respetado en toda su dignidad, necesita ser respetado por sus derechos económicos, sociales y culturales y por sus derechos civiles y políticos. Y entonces, muy importante, Viena afirma el principio de integralidad o interdependencia de los derechos humanos. Y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Los derechos humanos tienen una interdependencia. Uno no puede menoscabar los derechos civiles y políticos sin afectar los sociales, económicos y culturales. Y uno, cuando afecta los derechos económicos y sociales y culturales, afecta de manera clara también los derechos civiles y políticos. Y eso es lo que afirma Viena. Y esta es la gran lección de Viena. Viena nos viene a decir, somos un solo ser humano, no un ser humano partido en dos ambientes de derechos o en dos dimensiones de los derechos. Y bueno, dice algo muy importante Viena, que la ciudadanía es para todos, que no hay ninguna exclusión de ninguna clase, pero muy importante, dice que la justicia consiste en una cosa muy importante, hacer igual al que hoy es desigual. Si todos somos iguales en dignidad, si todos tenemos los mismos derechos, la justicia de lo que se encarga es de hacer igual al que es desigual. De eso se trata la justicia. La justicia vista desde el ángulo de los derechos humanos. Y bueno, lamentablemente Viena establece un avance en la conciencia humana, pero no un avance en la realidad social. Que reconozcamos derechos no quiere decir que se cumplan. Que reconozcamos derechos no quiere decir que estemos avanzando necesariamente hacia su cumplimiento. Entonces, Viena lo que dice, hay un programa por construir, eso es lo que dice Viena. Y la humanidad debe orientarse a construir eso. Hay un proyecto político detrás de los derechos humanos y la humanidad tiene que construirlo. Entonces no es la celebración de un logro, sino de un paso inicial en un proceso. Ok, aquí empiezan los problemas del matrimonio. Si uno lo mira conceptualmente, filosóficamente, la utopía de los derechos humanos es una utopía que uno puede enmarcar en la utopía del desarrollo. Porque los que venimos del campo del desarrollo nos enseñaron a través de diferentes estudios que el problema del desarrollo era eso de mejorar el bienestar de la gente. Eso nos enseñaron del desarrollo. Y nos dijeron, los que venimos además del campo económico, que el crecimiento económico es que crecía la economía, pero que lo que se trataba era de hacer desarrollo, que es que a través del crecimiento económico la gente pueda vivir mejor. Técnicamente esto uno lo puede decir básicamente en derechos humanos, no hay ningún problema. Como dije antes, es parte del mundo de liberarnos de la necesidad. Entonces, el desarrollo es ese norte también de derechos humanos, de querernos construir una sociedad que nos libere de la necesidad. Esto llegó a un extremo que en el año 2002-2003 un economista, Amartya Sen, escribió un libro que se llama El desarrollo como proyecto de la libertad o como construcción de la libertad, en inglés mucho más fácil de decir, Development as Freedom, ¿okay?
que básicamente lo que dice es: no hay contradicción entre desarrollo y libertades, entre el proyecto del desarrollo y el proyecto de los derechos humanos. Lo que hay es una increíble conexión entre una cosa y otra. Y un proyecto de desarrollo legítimo es un proyecto que pretende como objetivo expandir las libertades de los seres humanos. ¿Sí? Porque al liberarnos de la necesidad y al liberarnos del miedo, nuestras libertades son más profundas, ¿sí? Las sentimos más, ¿sí? Pero el matrimonio, a pesar de esa forma de vincularse utópicamente, conceptualmente, no ha sido fácil. Y voy a explicarles dos cosas de por qué no. ¿Okay? Para empezar, el mundo de los derechos ha sido un mundo privilegiado del campo jurídico y sociológico. ¿Okay? Entonces, muchas de las personas que entran al mundo de los derechos humanos o vienen de la sociología o de las ciencias sociales en general, antropología incluso, y muchos vienen del mundo del derecho propiamente. ¿Okay? Entonces uno hace un congreso de derechos humanos y dice: levanten la mano los abogados, y está, dominantes, sociólogos, otro porcentaje, economistas, ninguno, ¿sí? Y hace un congreso de desarrollo y dice: levanten la mano los economistas, sociólogos y otros levantan la mano, abogados, muy pocos, ¿sí? Es así como funciona. Entonces, cuando se reúnen personas que trabajamos el mundo del desarrollo con personas que vienen del mundo de la especialización de los derechos humanos, normalmente nos encontramos economistas y cientistas sociales orientados hacia el campo económico, con juristas y personas de las ciencias sociales orientadas a los temas políticos y jurídicos. Y esos son dos mundos del conocimiento muy difíciles de armar. Para empezar, porque utilizan lenguajes distintos. El lenguaje de los derechos humanos son las letras, son las palabras, ¿sí? Y una buena parte del mundo del desarrollo, sobre todo el que domina la economía, está escrito en números, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hablar, uno no se entiende, porque uno empieza a oír, y del lado de economía, uno lo que oye. Ayer tuvimos una reunión en finanzas muy chistosa, porque yo hablé de derechos humanos y por supuesto los compañeros de finanzas reaccionaron inmediatamente, porque este montón de palabras, ¿eh? ¿Cuándo va a empezar a decir un número? Este tipo, ¿no? Y claro, cuando uno llega a una reunión de derechos humanos y empieza a sacar números, dicen: ¿y ese tipo de qué está hablando? Los derechos humanos son palabras, no son números, ¿no? Entonces hay dos lenguajes para cada especialidad, ¿no? Y cada uno habla ese lenguaje. Entonces, se imaginan que ustedes se casaron con alguien que habla finlandés y ustedes hablan español solamente, ¿okay? Está un poco difícil el matrimonio, ¿no? Okay. Hay que buscar puentes, y si se quieren tanto con la persona finlandesa que escogieron, pues van a tener que encontrar puentes para comunicarse, porque el problema es: dos lenguajes tienen que encontrarse. Okay. La buena noticia es que el mundo del desarrollo poco a poco se ha ido contaminando con palabras y letras. Okay. Por eso, esta es una reunión de personal de SGPlan, muchos de ustedes preocupados por el desarrollo, la mayor parte de ustedes, y seguramente no hay mucha gente que esté especializada ni en matemáticas, ni en estadísticas o en economía. ¿Okay? ¿Cuántos han estudiado matemáticas, estadísticas y economía acá? Levanten la mano. Más de los que esperaba, ¿okay? Pero la mitad, más o menos, fue más o menos la mitad que levantó la mano. La otra mitad viene de otro mundo, del mundo de las letras. Y como me dijo un amigo una vez, sociólogo, es que entendé, yo estudié sociología para no ver números, ¿okay? Igual me dijo un amigo abogado, ¿okay? Básicamente. Yo empecé derecho y al año de estar en derecho abandoné porque no podía vivir en un lugar sin números, ¿okay? Hay algo freudiano, diría uno, detrás de esto, ¿no? Habría que ver qué nos pasó a los 4 años, diría Freud, ¿okay? Pero en fin, la cuestión es que estamos orientados cada uno hacia formas de lenguaje diferentes. ¿Okay? Okay. El tema es el siguiente: a pesar de esa dificultad de lenguaje, podemos encontrar puentes, y los puentes empiezan por vincular planificación, derechos y desarrollo. O sea, no solamente el concepto general del desarrollo, sino el instrumental técnico del desarrollo. Los que estudiamos o nos preocupamos por el tema del desarrollo, nos encontramos con un instrumental muy básico, que es la planificación. ¿Por qué? Porque cualquiera que sepa algo de desarrollo sabe que el desarrollo es un proceso siempre de mediano y largo plazo. ¿Okay?
Nadie logra transformaciones sociales sustantivas en 2 años. ¿Okay? Uno no puede hacer que la escolaridad promedio de un país cambie de 4 años a 7 años sin que pase por lo menos una década. ¿Okay? No hay manera. ¿Okay? Entonces, como eso, uno no puede hacer que la mortalidad infantil se reduzca de 50 por 1000 nacidos vivos a 30 por 1000 nacidos sin que pase una década también. ¿Okay? Entonces, uno empieza a pensar esas metas y dice, bueno, necesito 10 años, necesito 20 años. Uno no puede hacer que el ingreso per cápita pase de 1.500 a 6.000 sin que pasen unos 20 años a veces. O menos si nos va con la suerte de Asia, pero normalmente nos toma bastante tiempo. ¿Okay? Entonces, la planificación es un instrumento del desarrollo. ¿Okay? Es un instrumental que se inventó para poder, de alguna manera, la utopía del desarrollo volverla concreta. Amarrar no el monstruo de Leviatán, sino el monstruo del futuro. Necesitamos traer el futuro para hoy y decir, es posible construir eso, solo que tenemos que seguir ciertos pasos. Esa es la planificación. Y, bueno, básicamente, como dice ahí la lámina, la planificación es el manejo de las incertidumbres del futuro. ¿Okay? El futuro siempre será incierto. La planificación nos genera la sensación de que podemos reducir esas incertidumbres, que podemos de alguna manera pronosticar con alguna certeza que vamos a llegar a algún lado dentro de 20 años. ¿Okay? Si eso es posible con la planificación, ¿por qué no planificar una sociedad que cumpla con los derechos humanos? ¿Okay? Si eso es posible, si tenemos el instrumental técnico para poder decir dónde podemos estar dentro de 20 años en un objetivo de desarrollo, ¿por qué no decirlo en un objetivo de derechos humanos? ¿Okay? Bueno, eso significa poner los derechos humanos en el terreno del desarrollo, moverlo al terreno del desarrollo. Y para eso, obviamente, tenemos que empezar a hacer cosas que se hacen en la planificación, no que se hacen en los derechos humanos. Voy a ponerles el caso. Normalmente aquí están nuestras amigas expertas en derechos humanos. Si uno es un experto en derechos humanos, normalmente uno piensa que la ejecución o el cumplimiento de un derecho, en su mayor parte de casos, es de aplicación inmediata. Por ejemplo, la libertad de expresión. El derecho a expresarse libremente, de ejecución inmediata. O sea, hoy me lo permiten, hoy no me lo permiten, pero es de ejecución inmediata. ¿Dónde empieza a ser necesario entonces el mundo del desarrollo? Cuando uno entra en el mundo de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque en el mundo de los derechos económicos, sociales y culturales, garantizarle la educación a todas y todos los guatemaltecos hasta un cierto nivel de escolaridad es una meta de desarrollo. ¿Okay? Es así como funciona. Ahora vamos a ver por qué entran entonces algunos principios de derechos humanos vinculados con esto. Ok. Entonces utilizamos el instrumental de la planificación. Y la instrumental de la planificación, en su nivel más concreto, son las políticas públicas. ¿Okay? O sea, cuando uno ya pasa del instrumental de la planificación general a lo concreto, uno divide la planificación en dimensiones de política pública. La política educativa, la política sanitaria, la política económica, la política de seguridad del Estado, etc. ¿Okay? Ahora, si uno se da cuenta, ¿eso es para qué? Para poder hacer cumplir los fines del Estado. Porque los fines del Estado, el Estado se crea con el fin de cumplir con ciertas obligaciones. ¿Okay? Entonces uno está utilizando las políticas para cumplir con esas obligaciones. ¿Sí? Acá nada de lo que hacemos en CEGEPLAN lo hacemos porque queremos hacerlo únicamente. Es porque tenemos obligación jurídica de hacerlo. ¿Okay? O sea, en la Constitución de la República dice, están estos derechos de los guatemaltecos. Y en el artículo 140 que ahí se cita, lo pueden ir a leer después, dice, el Estado se organiza con el objetivo de garantizar las libertades y los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Ese es el fin primordial del Estado guatemalteco. ¿Okay? El artículo 140 lo dice claro. Entonces, aquí estamos organizados tratando de alcanzar los derechos y las libertades de los guatemaltecos. Para eso nos organizamos en Estado. ¿Okay? Pero para pasar de la filosofía política a la realidad social necesitamos el puente de las políticas públicas, que es un puente de lo que llamo yo ingeniería social. ¿Okay? Obviamente un tipo de política pública muy particular, porque si estamos en el ámbito de los derechos humanos, el objetivo de una política pública es hacer igual al que es desigual. No se olviden de bien. ¿Okay? O sea, el punto de una política pública que se orienta por los derechos humanos es hacer igual al que hoy es desigual. Es el sentido básico del proceso. Ok.
Hay unos principios de derechos humanos que son básicos para la política pública. Un primer principio importante es el principio de universalidad, que dice que no pueden haber inequidades en la sociedad. Entonces la política pública tiene que orientarse a construir brechas, a cerrar brechas de inequidad. Ese es un primer objetivo, pero basado en el principio de la universalidad afirmado por los derechos humanos. Hay un segundo principio que es el principio de no discriminación, que no es exactamente que no hay inequidades, es que no haya exclusiones. ¿Okay? La no discriminación dice que yo no puedo agarrar a un grupo de población y sacarlo de la ciudadanía. ¿Okay? Tengo que orientarme a incluir a todos los grupos que hoy son excluidos. ¿Okay? Y un tercer principio importante que ya mencioné para Viena es la interdependencia, que es que reconocemos todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. ¿Okay? Hay otros principios. El principio de progresividad. El principio de progresividad dice algo muy importante, es que uno puede no poder cumplir un derecho totalmente el día de hoy, el derecho a la educación, mencionaba anteriormente, pero uno tiene que caminar progresivamente hacia lograr cumplirlo. ¿Okay? Entonces no hay argumentos, no hay excusas para decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más educación. No, a partir de que está firmado como derechos, mi misión es garantizar ese derecho para todos, aunque me tome 100 años hacerlo, pero tengo que hacerlo. ¿Okay? Y eso se llama progresividad. Hay otro principio que aparece en algunos tratados de derechos humanos, que es el de máxima asignación posible de recursos, ¿okay? Que dice que los estados que se organizan para cumplir los derechos de sus ciudadanos deben de asignar la máxima posibilidad de recursos para cumplir esos derechos. ¿Okay? Es una restricción que llamaríamos de carácter fiscal y económica. Los derechos son prioridad absoluta, dicen algunos, pero obviamente los derechos no pueden ser todos los derechos al mismo tiempo, es una visión priorizada de los derechos. ¿Okay? Otro principio importante, que es una preocupación que ha tenido siempre Segeplan a través de su historia y particularmente en los últimos años, la participación. Al reconocer que todas las personas son sujetos de derechos, entendemos que uno no llega y le dice a la gente lo que tiene que hacer, uno construye con la gente lo que hay que hacer. ¿Okay? Y la planificación, las políticas públicas deben orientarse por lo tanto a un principio de participación ciudadana. ¿Okay? Y un principio muy importante, dado que hacemos una acción pública en favor de los derechos, es que tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía. El poder público, las políticas públicas, la planificación, tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, porque el motivo por el cual existimos es poder cumplir sus derechos. ¿Okay? Entonces tenemos que devolver a la ciudadanía información y balance de cómo estamos manejando el Estado en favor del cumplimiento de los derechos humanos. Ahora más adelante vamos a profundizar en esto. Pero si uno lo mira como principios, entonces uno diría lo siguiente: políticas públicas orientadas a los derechos humanos son políticas que promueven la equidad, políticas que promueven la inclusión social, políticas que promueven el entrelazamiento, la intersectorialidad de los resultados, políticas que nos hacen avanzar y que podemos medir su progreso, ¿no? Políticas articuladas con presupuestos, con financiamiento, con transparencia, con eficiencia, pero con financiamiento. No hay una política pública si no hay financiamiento, no hay una política pública que se pueda desarrollar en derechos humanos si no hay financiamiento. ¿Okay? Políticas que tienen que ser participativas y políticas que rinden cuentas por sus resultados. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de estos criterios de política los cumplimos cuando tratamos de orientar cosas en Segeplan. O sea, históricamente estos principios han estado ahí. Lo que no sabíamos es que lo hacíamos en nombre de los derechos humanos. Pero los criterios que están ahí son criterios que han sido criterios operativos de trabajo en diferentes dimensiones y con diferentes énfasis en la historia de Segeplan. ¿Okay? Por lo tanto, no hemos estado tan lejos del objetivo, solo darnos cuenta, conciencia de que hemos estado haciendo, buscando cumplir derechos humanos. Ese es un punto esencial. ¿Okay? El mundo de los derechos, decía, es un mundo de normas. Tenemos que pasar a los hechos sociales, transformarlo. Bueno, un primer instrumento es tener indicadores de derechos humanos y tener metas a cumplir dentro del cumplimiento de derechos humanos. ¿Okay? Para los que venimos del campo de la planificación, esto es relativamente sencillo como instrumento. Lo único es que tenemos que entender la complejidad de tener un indicador de derechos humanos. Por ejemplo, asegurarle la escolaridad promedio a un grupo de población puede ser uno de los indicadores del derecho a la educación, pero no es el único. ¿Okay?
uno podría decir, no, ya cumplí con el derecho a la educación promedio ha venido asumiendo de manera clara. Sí, pero es que hay otros principios del derecho a la educación. Cuando uno se pone a leer qué es el derecho a la educación, hay más características que sencillamente tener una escolaridad X. ¿Okay? Es la calidad de esa escolaridad, por ejemplo, que uno tiene. En el derecho a la educación va el reconocimiento, por ejemplo, a la diversidad cultural. Eso es un derecho a la educación. ¿Okay? En el derecho a la educación va la necesidad de cubrir todas las necesidades de los territorios, es decir, no excluir a nadie por su posición geográfica, el tema de la equidad rural-urbana. ¿Sí? En el tema de la educación, derecho a la educación, va el tema de la equidad de género y la construcción de una visión de una sociedad que respeta por igual a mujeres y hombres. ¿Sí? Entonces, el derecho a la educación no es solamente un indicador, son varios indicadores. ¿Sí? Y lo complejo acá, en el monitoreo de los derechos, es cómo hacemos para que eso, que tiene muchos indicadores, tenga algún sentido de prioridad, para decir, de esos 7 u 8 indicadores del derecho a la educación, en los siguientes 4 años le vamos a poner énfasis a estos 3 o 4. ¿Okay? Ese es el desafío. Esta es la parte compleja del mundo de los derechos, porque en el mundo de los derechos todos los derechos son igualmente importantes y no hay ninguna discusión de que eso es así. Pero desde el punto de vista del mundo de la planificación, tenemos que ir priorizando unas cosas para alcanzar otras metas. ¿Okay? No lo hacemos todo al mismo tiempo. Hacemos prioridades primero y eso nos permite ir avanzando en el cumplimiento de derechos. Eso es el respeto al principio de progresividad que mencioné anteriormente de los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a tener indicadores y metas. Esas metas se articulan, o uno puede entenderlo como problemas, y esos problemas necesitan formas de explicación. Todo problema tiene una explicación de por qué existe como problema. La desnutrición tiene un marco explicativo de por qué existe desnutrición. La ausencia de seguridad tiene una explicación de por qué no hay seguridad. Una o varias explicaciones, no necesariamente una sola. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una noción de causalidad, de qué provoca algo, qué elementos inciden en generar un determinado resultado, uno puede organizar lo que se llama una estrategia. ¿Okay? En una política pública X, la política pública para la educación dice, el objetivo de la política pública para la educación es que más niños reciban educación intercultural bilingüe en las zonas de población indígena. ¿Okay? Eso tiene que tener una interpretación de qué pasa, por qué hay niños indígenas viviendo en un territorio indígena que no reciben educación intercultural bilingüe. ¿Okay? Y eso implica un árbol de problemas o un árbol de causalidad. Explicar por qué eso sucede. Y cuando sabemos por qué, o cuando creemos saber por qué, cuando tenemos una hipótesis de por qué sucede, construimos una estrategia para atacar los factores que producen que no haya niños y que haya niños indígenas en territorio indígena que no reciben educación intercultural bilingüe. ¿Okay? Entonces, esa es la noción de metas, problemas y causalidad que tenemos que tener. ¿Okay? Y bueno, lo último es que esas metas se traducen en resultados concretos que tenemos que alcanzar y esos resultados los podemos derivar en una cadena donde están los insumos que permiten operacionalizar estrategias y el financiamiento para pagar por esos insumos. ¿Okay? Y uno rinde cuentas a la ciudadanía de varias cosas. En un enfoque de derechos uno rinde cuentas no solo del resultado, sino también del proceso. Eso es muy importante. ¿Okay? En un enfoque de derechos humanos uno no solamente está buscando un resultado, está buscando una forma de lograr ese resultado. Hay calidades del proceso y esto es muy importante. Y nosotros rendimos cuentas por esa calidad y bueno, como dice ahí, y rendimos cuentas por el dinero también. ¿Okay? Porque nosotros usamos recursos públicos para promover políticas públicas que resuelvan o permitan construir derechos humanos. Si se dan cuenta, todo este es el instrumental de la planificación. Entonces tampoco hemos estado errados en los instrumentos, tampoco hemos estado errados en el contenido o las características que le damos a la política pública. Es solo que no teníamos una noción de derechos humanos detrás de esto. Yo trato de enfatizar mucho esto porque muchas personas piensan que hay que hacer algo totalmente diferente. Yo siempre he dicho que de alguna manera la visión del desarrollo y la planificación, que tiene un sustrato humanista,
comparte una ética de la humanidad con los derechos humanos. Y por eso, los que vienen del mundo del desarrollo y se meten en los derechos humanos encuentran un lenguaje común tarde o temprano. Aún aquellos que hablan de matemáticas y los otros que hablan de palabras, aún ellos encuentran un lenguaje común. Es la ética humanista que inspira el proyecto del desarrollo y el proyecto de los derechos humanos. Algunas conclusiones, dos laminitas rápidas sobre esto, y con esto abro el espacio para el diálogo. Okay. La primera, muy importante, es que el enfoque de derechos humanos en la planificación y las políticas públicas nos permite traducir normas jurídicas en hechos sociales concretos. ¿Okay? Pasar del mundo normativo de los derechos al mundo concreto de la realidad social. ¿Okay? Y mayores niveles de bienestar es un producto de eso, menores estándares, mejores estándares de convivencia es otro. ¿Okay? Lo segundo es que si uno asume el enfoque de derechos humanos, uno asume el proyecto político que está detrás de la Constitución de la República. Y entonces, yo no espero que todos saquen toda la maestría en Derecho Constitucional de la San Carlos, pero sí que entienden mucho más la Constitución de lo que la han entendido hasta ahora, aquellos que no la han entendido suficiente. Yo ando normalmente con una Constitución en la mano desde hace varios años por eso, ¿sí? Porque la Constitución es mi programa, ¿sí? Es el que me dice cómo actuar, no solo como Estado, sino como ciudadano, ¿sí? Y eso es muy importante. Okay. Y la Constitución además tiene que ver con tratados de derechos humanos que tal vez el Día Internacional de los Derechos Humanos hacemos algo muy bonito acá que alguna vez vi en Panamá, que es una lectura pública abierta entre varias personas sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no se imaginan, cuando uno lo lee, la fuerza que tiene. Uno dice, eso eran palabras. Escucharlas de nuevo, leídas por varias personas, le dan a uno un sentido muy diferente. En Panamá lo vi como un ejercicio muy bonito. Llegaron 7 ministros de gobierno y cada uno leyó una parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y al leerlo, aún los que hemos leído varias veces la declaración, me pareció increíble. Realmente es una declaración poderosísima sobre qué queremos hacer con la humanidad y cuáles las normas con las cuales queremos convivir como seres humanos. Muy importante, los derechos humanos además nos dan criterios para evaluar la calidad de las políticas públicas. Nos permiten evaluar un enfoque de derechos humanos, cuán equitativas son las políticas públicas, cuán incluyentes son las políticas públicas, cuán coordinadas están las políticas públicas, cuán participativas son las políticas públicas, cuán efectivas y eficientes en el uso de los recursos fiscales son las políticas públicas y cuán transparentes y capaces de rendir cuentas son las políticas públicas. Son criterios de evaluación de la calidad de la política pública. ¿Okay? Y estos criterios así sistematizados solo nos lo da cuando pensamos desde los derechos humanos, porque desde otros énfasis más técnicos, tecnocráticos, podemos ver parte de ese panorama, pero no todo ese panorama. ¿Okay? Y para cerrarlo, y este es el mensaje, sin derechos humanos la planificación no tiene norte. Y sin planificación, los derechos humanos no cobran vida. ¿Okay? Muchas gracias.